Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, que me toca conducir esta mañana el programa. Y quiero comentarles que tenemos la grata presencia, nada menos que el del doctor Aurelio Salazar Castillo, estudioso de nuestra historia, especializado en la vida del México a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, especialmente en lo que se refiere a la vida de don Porfirio Díaz Mori, quien, por cierto, el mes próximo cumple 105 años de haber salido al exilio. Sí. 105 años de haber salido. 101 años de muerto. Y 101 años de haber fallecido en París. Doctor, en primer lugar le damos la bienvenida. Como siempre, es un gusto tener aquí a una persona que ha dedicado buena parte de su vida y de su tiempo a estudiar precisamente a don Porfirio Díaz y el entorno que hubo en la época de don Porfirio en nuestro país. Entorno social, político, económico, etcétera. Y esto es importante porque pues resulta que ahora, que gracias a los medios de comunicación, a las investigaciones que se han hecho, pues resulta que algunos de los que son, digamos, los villanos favoritos de la historia, resulta que no fueron tan villanos, que tuvieron claroscuros como cualquier ser humano, que tuvieron las partes, o llamémoslo así, la parte positiva en su vida pública y también la parte negativa, y como hemos comentado en otras ocasiones, creo que debe de hacerse una suma algebraica, sumar todo lo positivo, restar lo negativo, y poner las cosas en esa balanza podríamos tener una visión mucho más objetiva de lo que fue su vida, lo que fue su gobierno, de lo que fue su actividad como político. Y esto es aplicable no solamente a don Porfirio, hay otros políticos que también deberían revisarse, otros políticos famosos. Juárez habría que revisar su vida, desde luego sus aciertos y sus errores, porque finalmente fue un ser humano y pues los seres humanos somos falibles. También habría que dar una revisada a ciertas partes de nuestra historia que por algún motivo posiblemente político no han aflorado con toda la veracidad, con toda la objetividad que se requiere. Pero entrando en materia, doctor, para iniciar con las preguntas de esta plática, ¿cómo era México a finales del siglo XIX, antes de que don Porfirio Díaz llegara al poder? Antes de que llegara, México era muy chico. Cuando llegó Porfirio Díaz al poder, tenía la capital 350,000 habitantes, rodeado de haciendas como Catipuato, Coapa, que es donde está el Estadio Azteca, San Lorenzo, La Teja, que proporcionaban alimentos, carne y leche a la capital. Había un canal de la Viga y por ahí se iban toda la producción de Jamaica, de Xochimilco, que le llevaban a los capitalinos sus productos. Haber sido una copa muy bonita, rodeada México de ríos, de manantiales, era un paraíso. Ahora, desgraciadamente, todos los ríos están entubados, excepto el río de la Magdalena Contreras, es el único río vivo. Entonces, pues era muy chiquito, no había comunicación, no había pavimentación, el teléfono llegó en 1890, la luz en 1900, empezaron a pavimentarse, ya que empezó don Porfirio Díaz a gobernar. Quiero decirle a los radioescuchas que antes de que gobernara don Porfirio Díaz, de 1810 a 1876, había levantamientos, no había paz. Y cuando llegó el general Porfirio Díaz, que metió orden, hubo una paz que añoran nuestros antepasados, la paz porfiriana, que duró más de 30 años, hasta que vino el levantamiento armado de Madero, que no fue
una revolución, fue una guerra civil en el cual los americanos le dieron armas porque don Porfirio Díaz, después de la entrevista con William Taft, no le quiso conceder nada porque el general, antes que nada, era un gran nacionalista. Amaba a México, amaba a su patria sobre todas las cosas. Entonces, fue un lugar muy bonito, pero era como un rancho grande. ¿Y cómo vino la transformación? Le dicen el constructor del México moderno. Así comenzó a gobernar don Porfirio Díaz con una deuda de 304 millones de pesos. Usted que es muy listo para las matemáticas, quiero decirle que el puerto de Veracruz costó 30 millones de pesos. Imagínense la deuda de 304 millones de pesos, sobre todo con Inglaterra, con Francia y con España. Por eso nos invadieron con la guerra de la intervención francesa de 1862 a 1867, cuando Juárez dijo que no había dinero para pagar y nos invadieron. Y aquí se quedaron los franceses, porque llegaron a un acuerdo en España e Inglaterra que se les iba a pagar. ¿Y qué hizo don Porfirio Díaz? No hay dinero, no hay nada, hay que pagar esa deuda. De esa manera le abrieron esos países deudores, bueno, que le debía dinero a México, le abrieron las puertas en los bancos y vino el progreso grande para México. La transformación que hizo don Porfirio Díaz, que cuando vino el centenario de la independencia de México, quedaron anodados todas las 20 delegaciones que vinieron, que cómo era posible esa transformación tan grande de un rancho grande en un gran país que estaba considerado entre las 8 naciones del mundo progresistas y todo. Hay una cosa que me asombra mucho, porque en los primeros años de la independencia tuvimos cuartelazos, sazonadas, invasiones, estuvimos en guerra con Estados Unidos, estuvimos en guerra contra Francia. Fuimos invadidos varias veces. El puerto de Veracruz fue testigo de esas invasiones, las sufrió en carne propia, pero además no había estabilidad, había un atraso. Cuando no hay paz, cuando no hay estabilidad, pues simplemente la inversión no llega, la tecnología tampoco llega, y eso genera un atraso. Cuando el general Díaz llega, empieza a pacificar, según usted nos narra. Esto obviamente se tradujo en una situación que fue mejorando. Usted mismo me decía hace un momento que se acabó pagando la deuda. Platíquenos sobre el tema. Bueno, era un dineral los 304 millones de pesos. Y dijo don Porfirio, para que haya progreso tiene que haber orden. Él llegó por un cuartelazo con el plan de Tuxtepec para derrocar el presidente en turno, que había sido por Ministerio de Ley, Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando termina la intervención francesa en 1867, Benito Juárez quiso seguir gobernando, porque estuvo 13 años en el poder, y no se dice que fue un dictador, pero, en fin. Entonces él dijo, necesito orden. En su primer periodo presidencial, como siempre, puso a sus amigos del plan de Tuxtepec, que eran hombres generales la mayor parte, excepto un paisano del que era licenciado, Benítez, Justo Benítez, que quería ser presidente de la República. Después viene el periodo de Manuel González, pero él dijo, necesito la inversión extranjera. Para que venga la inversión extranjera tiene que haber orden y modificar las leyes para que sea atractivo el que viene a invertir de fuera su dinero, no lo va a ir a un lugar conflictivo. Se dedicó al progreso de México. Empezó sobre todo como militar, ayudar a las viudas, a los hombres que quedaban lisiados por las guerras. Se dio cuenta que México estaba muy limitado por los barcos. En el Golfo de México había 2 barcos, el Libertad y el Independencia, para cubrir las costas. Y en el Pacífico, el Juárez, el Demócrata, para todo el Pacífico.
paraíso entonces era México para los contrabandistas y todo. Entonces mandó a hacer acorazados a Estados Unidos sin dinero y le dieron crédito y todo. Dijo, necesito también hacer escuelas náuticas, y se hizo uno en Campeche y otra en Mazatlán, que todavía siguen funcionando. Así comenzó. Termina su periodo y sigue su compadre, Manuel González, que gracias a la batalla de Tecuac logró derrotar al ejército de Sebastián Lerdo de Tejada. Y entonces, cuando supo Sebastián Lerdo de Tejada que había perdido su ejército, se fue al exilio rumbo a Acapulco. Entonces quedaba por Ministerio de Ley el licenciado, que se fue a refugiar a Guanajuato con el general Antillón, y allá puede verlo Porfirio Díaz. Dice, mira, tú vas a trabajar conmigo, pero yo voy a ser el presidente. Sí, y no quiso, y también una especie de concertación. Se fue al exilio y se quedó. Mientras a don Juan Méndez, que era un general, lo puso ahí como presidente. Pero en mayo de 1877, la Cámara de Diputados sesionó y ya lo nombró a Porfirio Díaz como presidente de la República. Vamos, doctor, a una pausa, si les parece bien. Regresamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. No se vaya, siga con nosotros. Estamos platicando esta mañana con el doctor Aurelio Salazar Castillo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Aurelio Salazar Castillo, una persona que se ha dedicado gran parte de su vida a la investigación acerca de la historia de México. Continuamos, doctor. Era tan grande nuestro país que dijo don Porfirio, voy a abrirle México a países extranjeros para que vengan a colonizar. Y así vinieron a Veracruz. Por Veracruz entró la colonización de los grupos de Francia y de Italia, y se establecieron los franceses aquí en San Rafael, y en Gutiérrez Zamora la colonia italiana y la colonia Manuel González. Le pusieron Manuel González porque llegaron cuando ya gobernaba el general Manuel González. Y aparte otra colonia grande en Chipilo, que se dedicaban a la producción de carne y de leche. Y esa gente adoraba a don Porfirio porque ellos seguían siendo franceses e italianos. Él no los obligó a que adquirieran la nacionalidad mexicana. Entonces termina Manuel González, que no hizo un gran papel, y entra don Porfirio Díaz. Podían estar en otro periodo, pero que no fueran uno tras otro. Entonces don Porfirio Díaz dijo, voy a cambiar las leyes para que venga la inversión extranjera, pero necesito ya no mis amigos, necesito a los mejores hombres que hay en México. Esa es la ventaja que tuvo. Y llamó gente que trabajó, como Ignacio Mariscal, que fue un gran ministro de Relaciones Exteriores, que trabajó con Juárez. Mandó a llamar al que fue su suegro, que trabajó, Romero Rubio, que trabajó con Sebastián Lerdo de Tejada, y también a don Manuel Dublán, que había sido el ministro de Finanzas con el que vino del emperador Maximiliano. Entonces, en aquel entonces eran los mejores hombres. Ya los amigos los hizo a un ladito. ¿Qué pasa en México? Apenas llega un presidente, llama al compadre, a la comadre, a todos, y no, sin fijarse de que si son buenos o son malos. Esa fue una estrategia muy grande. Muere. Entonces, modificaron la Constitución de 1857 para que siguiera gobernando. Entonces se muere don Manuel Dublán, que era un excelente ministro de Finanzas, y recomienda a un jovencito, hijo de franceses, José Yves Limantour, que fue un mago en las finanzas. Y nunca quiso jugar para presidente de la República cuando se abrió todo. Y ahí vino la transformación de México. Quiero decirles a los radioescuchas que el déficit se fue pagando poco a poco.
Y durante 14 años de gobierno, que me dicen, bueno, es que estuvo 30 años el país pagando la deuda, no había dinero, y se estaba invirtiendo en hospitales, en educación y todo. Entonces, después de 14 años hubo un superávit o ganancias con José Ives Limantur, porque todo giraba sobre la plata. Bajaba el precio de la plata, como ahorita el petróleo, y se hundía México. Entonces, Ives Limantur fue de verdad un mago de las finanzas, y por primera vez hubo un banco, un depósito de 5 millones en los bancos. Quiero decirles que en esa época, cuando llegó don Porfirio, solamente existía un banco, el Banco de Londres, que en la época de Maximiliano, que se estableció en 1864. Después ya vino el Banco Nacional Mexicano, y formado por gente de dinero de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Y ya después, ese banco se transformó en Banamex, el Banco Nacional Mexicano, que era el que don Porfirio le pedía dinero en préstamos para lo que hizo principal, la traída de los ferrocarriles a México, que dicen que vendió a México por la traída de los ferrocarriles. No había dinero. Y quiero decirle que en 1908 México ya era dueño de los ferrocarriles, el socio principal, con un costo de 800 millones de pesos. El progreso en México vino por los ferrocarriles. Había, por ejemplo, poblaciones como Monterrey, que tenían 20,000 habitantes, Torreón existía. Entonces, la agricultura, que fue una de las cosas que le han criticado mucho, era una agricultura pobre, es decir, nada más sembrar maíz, sembrar chiles y arroz. Y la agricultura que impulsó don Porfirio fue una agricultura comercial. La zona lagunera de Torreón se convirtió en un emporio y se empezó a enviar a los países extranjeros algodón. Aquí en Yucatán, que estaba siempre sediado por la guerra de las casas por los mayas, que eran los dueños en realidad de las tierras, como los indígenas, antes que viniera Hernán Cortés, pero ni modo. El progreso que nos trajeron fue único. Entonces el enequén fue importantísimo. Las haciendas enequeneras producían mucho, inclusive tenían sus vías de ferrocarril y para transportarlo toda su producción a Progreso, y ahí salía. El enequén fue la base principal del comercio en la península de Yucatán, que hubo una época que se quería separar de México. Entonces también se empezó a exportar caña de azúcar, café y todo. Ya se diversificó la producción, ya el mexicano ya no producía arroz, frijoles y chiles, sino ya otros, y así vino el progreso económico grande de México, gracias primero a los ferrocarriles. Quiero decirles que hasta 1900 empezó a pavimentarse las calles de la Ciudad de México. El agua se la traía de Xochimilco. Critican a don Porfirio que no se preocupó por la cosa social. Efectivamente, fue una de sus fallas, pero procuró mucho la salud de los mexicanos. La salud de los mexicanos y sobre todo la educación. En México hay una de las primeras colonias, la de los doctores. Esos son los hombres que trabajaron por México, héroes que casi ni se menciona, y son los que curaban a los mexicanos. Y referente a la educación, también tuvo un gran personaje, don Justo Sierra. El que fundó la Universidad Nacional. El que fundó la Universidad Nacional, que por cierto estuve en el lugar donde estaba el Colegio San Ildefonso, y aparece el fundador, fue don Justo Sierra, y para nada menciona que él era el ministro de Educación y de las Artes, pero el presidente era general Porfirio Díaz. Pero todo el mundo lo sabe, y si no, lo decimos aquí. Ya la gente está muy abierta, quiere saber cada día más. Solamente en mis 87 conferencias que llevo, y espero llegar a las 100, solamente una vez en Salina Cruz me atacaron. Me atacó un médico, pero lo puse, dice,
Lo felicito por esa memoria privilegiada, doctor, pero le faltó esto. Efectivamente, me faltó. Pero si quieren nos pasamos aquí hasta la madrugada y le digo todo lo que sé de Porfirio Díaz. Y me decía, y entonces aleccionó a sus alumnos. No estamos de acuerdo. El único héroe que ha habido en México fue Benito Juárez, no Porfirio Díaz. Le digo, sí. Le digo, nada más que cuando la intervención francesa iba en su carruaje, que llegó hasta Paso del Norte, porque llegaban los franceses, iba oyendo. Pero en fin, no me gusta tocar a Juárez. Y Porfirio Díaz se quedó combatiendo. Claro. Muy bien, vamos a una pausa, doctor, y continuamos. Está muy interesante la plática de esta mañana. Quédese con nosotros, regresamos en un momento después de una pausa. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Aurelio Salazar Castillo, investigador de la historia de nuestro país, especialmente de la época, llamémoslo así, de don Porfirio Díaz, los últimos años del siglo XIX, los primeros años del siglo XX. Continuamos, doctor. Don Justo Sierra, ministro de Educación y de las Artes, le debemos mucho, sobre todo a Jalapa, porque en 1896 se creó la Normal de Jalapa, que estaba considerada la mejor de Latinoamérica, y trajo pedagogos suizos como Enrique Rexamen y Laucher, que era alemán, que vinieron a revolucionar la enseñanza. Se preocupó mucho don Justo Sierra por la educación, y además en la escuela preparatoria hubo un gran hombre, Gabino Barreda, que las generaciones que salían de la preparatoria de México eran las mejores que había en México, y la gente se olvida de ellos. Cuando yo hablo de la educación, enseguida los jalapeños me dicen, recuerde que don Justo Sierra fue el creador de la Normal, nada más que el presidente era don Porfirio Díaz, el que daba el billete y todo. También hizo mucho por Orizaba. Ahora que estuvimos, cuando la develación de la placa, el Palacio Municipal tan amplio, ahí estuvo la escuela preparatoria que hizo don Porfirio Díaz para Orizaba. Y quiero decirles que el primer edificio que hizo en el estado de Veracruz fue en 1894, que fue el Palacio de Hierro, que lo trajeron de Bélgica. Y ahí está. Palacio de Hierro de Orizaba. De Orizaba, sí, de Orizaba. Y ahí está, que ahora está para cosas culturales. Y el segundo que hizo fue la Escuela Naval de Veracruz en 1897, ahora constituido en el Museo Naval, que tiene mucho auge, y ya hay una aula grande donde se habla de don Porfirio Díaz. He tratado muchas veces que el Museo Naval se lleve Porfirio Díaz, pero no lo he logrado algún día. Pero sobre todo que la gente sabe ahora, por nuestras entrevistas, por nuestras pláticas, usted que es un hombre tan culto y que siempre me llama, pues ya la gente ya está enterada de todo lo que hizo don Porfirio Díaz. Y ahorita, como está la situación en México, me dice, quisiéramos tener un presidente como Porfirio Díaz. Quiero decirles que lo han atacado diciendo que fue asesino, pero Paul Garner dice, si ponemos a comparar la gente que murió en Tomochis y otros lugares, de los yaquis, de los mayas, se quedan chiquitos. Don Porfirio al lado de ellos, con las matanzas que hubo, con los revolucionarios, esos matones que eran Obregón, que es el ídolo de presidente Peña Nieto, Calles. Usted ve que en la Guerra de la Cristera, ¿a cuántos no mataron? La batalla de Huitzilac, cuando el general Serrano aspiraba a la presidencia. Y ya recientemente la del 68, pero de mi admirado, que yo lo admiré mucho, a Gustavo Díaz Ordaz. Y recientemente ahí tenemos los estudiantes de Ayotzinapa que no han podido resolver ni lo van a resolver y todo. Entonces don Porfirio se queda chiquito. Dicen que fue un villano. No fue un villano. Aplicó mano dura como se merecía. Él conocía cómo era el mexicano y había que meterle mano dura. Yo digo, ¿por qué en sus 30 años, 6 meses, solamente hubo una vez en 1897, se hacía un desfile en México para conmemorar el 16 de septiembre? Y al otro día todos los gobiernos de los estados hacían unos arcos
en lo que era primera y segunda calle de Plateros, hoy Madero, y primera y segunda calle de San Francisco. Así estaban divididos, hoy se llama Madero. Entonces, al día siguiente iba don Porfirio Díaz a mirar todos los arcos. Y al llegar al homenaje que le iba a hacer a Benito Juárez, porque lo admiraba a Benito Juárez, pero... Es el que mandó a hacer el hemiciclo. El hemiciclo que costó 308,000 millones de pesos de mármol. Y Luis G. Urbina fue el orador. Había dos borrachos que dice, ¿a que no le das un mazazo? Por no decir otra palabra fea, a don Porfirio. Se metieron y le dio un golpe, pero no lo tiró al suelo. Lo detuvieron y admiradores de don Porfirio fueron a la cárcel y lo mataron, a pesar de que dijo él, no lo toque. Fue el único. Entonces digo, ¿cómo es posible que si no lo querían, que era un villano y todo, no le hacían nada? Ahora, yo cuando estuve en el ayuntamiento en la cosa cultural, yo estuve cerca en el aeropuerto con el licenciado Echeverría y con López Portillo. Ahora le ponen a uno vallas hasta 200 o 300 metros y no se pueden acercar. Si son tan queridos por los mexicanos, ¿por qué no le permiten a uno convivir con el presidente? Porque eso de que felicitan a alguien, eso todo tamaleado, como pasó cuando vino el Santo Padre, que ya tenían escogiditas gente para que lo saludaran y todo. Y eso no es lo que quería el Papa. Pero en fin. Entonces, es pues la única vez. Y salieron una película, El atentado con don Porfirio Díaz. Aquí venía a Veracruz y le decía al Estado Mayor, dejadme solo que estoy en mi casa. Solamente he escuchado eso con don Adolfo Ruiz Cortines, que andaba caminando solo y todo. Platícanos, doctor, acerca del superávit que tuvo México, porque es importante. Normalmente la mayoría de los gobiernos gastan más de lo que reciben, entonces generalmente están endeudados. Me parece que fue en el año 98 o 95 del siglo XIX cuando el gobierno mexicano tuvo superávit, es decir, más ingresos que egresos. Fue entre 1894 y 1895. La gente quería que pidiera, como hizo Benito Juárez, un término a los países extranjeros, sobre todo cuando vino una granizada y se echó a perder toda la producción, y dijo Yves Limantour, hay que pagarle para que nos abran los bancos. Y pagó, y hubo el primero superávit entre 1894 y 1895. Y a partir de ahí, México hubo puro superávit hasta 1910. ¿Cómo la ve? Inclusive tengo entendido que cuando don Porfirio Díaz deja el poder, se quedan en tesorería 80 millones de pesos de oro, en oro. En oro, bueno. ¿Y dónde están esos dineros? La familia, el hermano y el tío de Francisco y Madero, porque Madero yo lo admiro por lo que hizo, pero lo dejaban los americanos y dejó que pues sus familiares se llevaran el dinerito. Y lo que quedó, el resto que quedó, venía de Tlaxcalaltongo de México, Venustiano Carranza, el que tiene una estatua frente a la obra monumental del general Porfirio Díaz, y se traía todo el oro. A partir de este instante, México endeudado. Vamos a ir a una pausa y continuamos, doctor. Hay algunas preguntas que todavía están en el tintero. Regresamos en un momento, no se vaya, quédese con nosotros. Estamos platicando con el doctor Aurelio Salazar Castillo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando en esta mañana con el doctor Aurelio Salazar Castillo y el tema es cómo era México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues doctor, todas esas reservas se perdieron en la Revolución, alguien se las llevó o se gastaron. Lo que sí sé es que con la Revolución pues hubo una guerra tremenda, espantosa, un pleito de hermanos contra hermanos, mexicanos contra mexicanos, y casi siempre que hay guerra y hay derramamiento de sangre, hay pérdidas no solo de vidas, hay pérdidas materiales cuantiosas que hacen que los países retrocedan más que avanzar. Coméntenos al respecto su opinión, doctor. ¿Sobre la Revolución? ¿Sobre la Revolución? Bueno, antes quisiera hablarle sobre los festejos del centenario de la independencia de México.
que fueron en el mes de septiembre de 1910. Ya se estaba gestando todo. Después de la plática de William Taft con Porfirio Díaz en 1909, ahí fue el aviso que le dio. Le dio a entender que si no accedía a lo que le daban, a lo que le pedían, iba a intervenir Estados Unidos, pero decía que el pueblo a través de Madero. Entonces don Porfirio prefirió mejor irse, renunciar a la presidencia. ¿Él renuncia en qué mes? El 25 de mayo de 1911 y sale por Veracruz el 31 de mayo de 1911 en el Ipiranga. Entonces, Paul Garner, que es muy inteligente, dice que no supo manejar Él dijo que ya no iba a gobernar, pero lo convencieron que venía el festejo del centenario y querían que todos los países vieran lo que había hecho. Yo creo que cualquiera hubiera aceptado. Ya había un vicepresidente, Madero quería ser vicepresidente, y él impuso a Ramón Corral, que lo manejaba y todo. Vinieron 20 delegaciones y se hizo una obra monumental. A mí me llama la atención que vino el general Camilo García Márquez de Polavieja representando al rey Alfonso XIII y nos trajo una reliquia que estaba en el Museo de Artillería de Madrid, el último uniforme de Morelos y las banderas con las que había, porque Morelos fue un gran héroe. Y le entregó una medalla que le mandaba el rey de Carlos III. Entonces, por ejemplo, el Kaiser Guillermo II de Alemania mandó una estatua del barón de Humboldt. El Imperio Otomano, un reloj que todavía está en México, lo acabo de ver, con 4 carátulas. En fin, hubo desfiles, todo. Japón trajo una representación grande de todo la tecnología. Todo el mes fue de puros festejos. Pero a mí lo que me llama más la atención fue la creación de la Universidad de México, que había habido la universidad por parte de la colonia, pero él fue por petición de don Justo Sierra, y cuando vinieron, imagínense, vino delegación de la Sorbona de París, de Oviedo, de Salamanca, Universidad de Yale, a madrinar a la Universidad Nacional de México, que por cierto los revolucionarios estaban en contra porque decían que esa universidad era para gente rica, era el odio que le tenían a don Porfirio Díaz. Y vinieron, y después se nombró al primer rector al doctor Ramón Eguía. Busqué donde estaba, en la Plaza Gamio, un lugar donde dijera aquí estuvo la Universidad Autónoma, no, la Universidad de México, y nunca aparece nada de don Porfirio Díaz, de lo que hizo. Él era muy nacionalista. Él hizo un túmulo en el patio del palacio, donde depositó las cenizas de los héroes, y ahí el general, el secretario Krill le puso, fue el que dispuso la ceremonia y el discurso oficial, y don Porfirio depositó una ofrenda floral, y todo el pueblo de México fue a admirar o a recordar a los héroes que nos dieron patria. Pero lo bonito fue que venía el 15 de septiembre, se festejaba, se había metido una moneda de oro, que el centenario de 50 pesos, y la ceremonia fue muy bonita. Se había traído en 1897 la campana de Dolores y la puso. Entonces todo el día, desde las 5 de la tarde, iba la gente a ver a don Porfirio Díaz, a felicitarlo, de todas las clases sociales. Quiero decirle que en el archivo histórico hay más de 500,000 cartas que recibió don Porfirio Díaz y todas las contestaba. Tenía sus secretarios muy buenos y a veces las audiencias. Él no solamente se las daba audiencias a gente rica, a gente pobre y todo, y tenía una memoria privilegiada.
y se trajo, había tanto dinero en México que se trajo a un chef del Lido de París para que hiciera el banquete para todas las delegaciones que vinieron después del grito de la independencia. El grito fue lo siguiente: viva la libertad, viva la independencia, viva la república y viva el pueblo de México. Y después fue el banquete, ya sabe, como siempre, la gente pobre, sus sopes, sus garnachitas y todo, porque hasta la fecha se sigue acostumbrando. Y la gente al otro día querían ver la inauguración de ese ícono que yo no me canso de admirar, ingeniero, lo que te conoce como el Ángel de la Independencia, el monumento a los héroes. Costó 1.300.000 pesos y lo hizo el arquitecto Rivas Mercado. Comenzó una obertura de Belino Presa, que era el que daba las audiciones en la Alameda. Después siguió hablando el arquitecto Rivas Mercado todos los problemas que se encontró. El discurso oficial fue uno de los científicos, Pablo Maceda, que era licenciado, y una oda a Hidalgo la dijo nuestro admirado poeta Salvador Díaz Mirón. De ahí se fueron al palacio todos los invitados para ver el desfile, que ya ve que el desfile del 17 de septiembre es deseado por todo mundo. Primero venía un batallón a mando del general Vélez, después seguía el colegio militar, después los marinos alemanes, después los marinos franceses, después los marinos brasileños, después los marinos argentinos y en séptimo lugar la Escuela Naval de Veracruz. Después venía la infantería, la artillería y la caballería. Y cerrando el desfile, los rurales, los temidos rurales que los ponen aplaudiendo la gente de México porque eran los que daban el orden en la Ciudad de México. Fue una cosa extraordinaria, pero la gente quería ver el baile que iba a ver, el baile del centenario. Era para 10,000 personas. Me acuerdo que decía la gente, a los perros había tanto progreso y dinero en México que amarraban los perros con longaniza y todo. Y fue un baile con 120 maestros en el patio del palacio. Fue una cosa única. Y era muy seleccionada, pero imagínense para 10,000 personas y todo. Ya lo creemos. Doctor, vamos a una pausa, si le parece bien. Continuamos en un momento más platicando con el doctor Aurelio Salazar Castillo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el doctor Aurelio Salazar Castillo, experto en historia, y desde luego una de las partes de nuestra historia que más ha estudiado, que más ha analizado, es la que corresponde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Me platicaba, doctor, sobre el evento de las fiestas del centenario. Sí. Ya no da tiempo si no daba yo el menú que dijeron, no. Porque no. Pero prefiero mejor. En el palacio, en el patio del palacio se pusieron unas maquetas comparativas de cómo tomó el país y cómo estaba en la época de don Porfirio Díaz. Había 500 kilómetros de vía de ferrocarril el mexicano, que comenzó a construirse en 1837 y se terminó en 1873, el 1 de enero, que vino Sebastián Lerdo de Tejada. 36 años para construirlo, imagínense. Y dejó don Porfirio Díaz 24,000 kilómetros de vías de ferrocarril. Referente al servicio postal, cubrían nuestro país 7,000 kilómetros de servicio postal. Había 56 oficinas de correos, dejó 2,500 y cubrió 90,000 kilómetros del servicio postal. El servicio telegráfico igual, 7,000 y dejó 90,000. 5 puertos de alturas, y ahí me vanaglorio de decir Veracruz fue el primer puerto de altura. Y me voy a adelantar a los festejos de los 100 años del puerto de Veracruz que estuvo presente, que estaba prohibido por Miguel Alemán Velasco que se nombrara don Porfirio Díaz. Y yo le mandé un papelito a Germán Dehesa y le digo, ¿qué piensa de Veracruz
del puerto de Veracruz. Y dice, hay que tomar en cuenta Veracruz, puerto, ciudad y puerto, antes y después de Porfirio Díaz, porque si Veracruz brilla a nivel internacional por las obras que le hizo don Porfirio Díaz. Y fue cuando se encendieron las luces, aplaudieron todo el mundo y los priistas salieron huyendo. Bueno, entonces una comparación. El puerto de Veracruz, que fue inaugurado el 6 de marzo de 1902, el puerto de Salina Cruz, que comunicaba con el puerto de Coatzacoalcos, comunicaba el Pacífico con el Golfo, y con el tren tehuano que costó 104 millones de pesos, 23 de enero de 1907. El tehuano al día siguiente, y el puerto de Coatzacoalcos el 25 de enero de 1907. Ya en 1904 había inaugurado el puerto de Tampico, la aduana y los muelles. Y el último puerto grande fue el de Manzanillo en 1909, antes de irse. Quiero decirle que también hizo obras en Campeche, en Progreso, en Mazatlán y en La Paz. Así es que, ¿cómo es posible que cuando entró con una deuda de 307 millones y por primera vez hubo un superávit de 5 millones, 14 años después de que tomó el poder, todo lo que dejó? México era el primer exportador de plata en el mundo. Circulaba nuestro peso de plata en la India y en Japón y en China. Y por un peso que daba usted, le daban $1, como ahora, ¿verdad? Entonces, la bonanza era grande. ¿Por qué? Porque nunca han criticado muchas cosas a don Porfirio, pero nunca han dicho fue un presidente corrupto, como todos los gobiernos que han emanado de la Revolución Mexicana, priistas y panistas, y lo que venga más adelante. Entonces, eso no le han perdonado. Sobre todo, él renunció para evitar que se siguiera derramando sangre mexicana. ¿Y cómo lo despidieron los veracruzanos? Se le voltearon, no, se volcaron 10,000 veracruzanos de todas las clases sociales para despedirlos en el muelle de la T. Y cada año, el 31 de mayo, el director del Museo Cañas le organiza una cosa y una ofrenda floral que nos invita a los que admiramos a don Porfirio. El pueblo se le entregó, lo seguían considerando una valla impresionante, porque el Estado Mayor y el Ejército lo seguían considerando su presidente y todo. El último, estaba la banda de la escuela preparatoria porque le habían pedido que le hiciera el edificio cuando vino a inaugurar el puerto de Veracruz, y en 1910 se los entregó. Y vea usted si hay una placa que diga ese edificio lo hizo don Porfirio Díaz. Pero ahí estaba la banda tocando. La banda naval tocó el himno nacional, también el Ipiranga. Y sus últimas palabras dice: me voy muy triste porque me voy al exilio. Pero quiero decirles que yo fui diputado por Veracruz en 1874, cuando estaba yo viviendo en Tlacotalpan. México es un tigre, ya lo soltaron y no lo van a poder sujetar. Qué palabra, porque él conocía cómo eran los mexicanos. Le tocaron las golondrinas, pero antes, cañonazos del fuerte de Santiago y de San Juan de Ulúa, los barcos surtos en la bahía con sus silbatos. Cuando se soltó las amarras del Ipiranga, empezó la gente, los 10,000 veracruzanos alrededor del muelle de la T, a decirle adiós con palabras, con los pañuelos. Y cuando la banda de la escuela preparatoria tocó las golondrinas, la gente empezó a llorar porque pensaban que nunca volverían a ver a ese anciano. Cuando murió, le decía a Carmelita: quiero regresar a México y que me entierren al lado de mi madre Petrona Mori. Y hace 3 años que fui a dar unas conferencias en Oaxaca con los familiares de don Porfirio, me dice María Eugenia Díaz Gastine: Aurelio, ¿en qué año murió Petrona Mori? Le digo, en 1859. Y ahí vamos a la Basílica, hoy es de Soledad, y buscamos los nichos de Petrona Mori. Están todos los nichos, pero al llegar al 58 y 59 desaparecieron los restos de doña Petrona Mori para que no lo pusieran junto a don Porfirio Díaz. Y quiero decirle que en 1934 llegó a Carmen Romero Rubio
y vivió todavía como una mujer pobre en la colonia Roma, alquilando. Murió y la llevaron cargando. 50,000 personas acompañaron a su funerario. Quiere decir que querían tanto a Carmen Romero Rubio que a don Porfirio, aunque nos han dicho, han denostado la figura presidencial del general. Los verdaderos veracruzanos, los bien nacidos, siempre admiraremos a don Porfirio Díaz, porque sobre todo ahora lo que no hay paz en México, él la tenía. Pues muy interesante, doctor. Le agradecemos como siempre su presencia, sus conocimientos que comparte usted con nuestros amables radioyentes. Y bueno, pues esa es simplemente una forma de ver la historia con un enfoque diferente. Yo creo que tenemos que investigar más sobre nuestra historia, tenemos que oír sin prejuicios todas las opiniones, para poder valorar en un momento dado pues a nuestros héroes, a nuestros personajes, e irle dando a cada quien su lugar. Durante muchos años la historia oficial fue manipulada. Afortunadamente ahora, con toda la libertad de que gozamos, pues podemos dudar, podemos investigar, podemos preguntar, podemos difundir y podemos conocer mejor a esos héroes que tuvimos, a esos personajes de nuestra historia, que como todo personaje de carne y hueso cometió errores o cometen errores o cometieron errores, y también tuvieron aciertos, para poder balancear las cosas y encontrar el justo medio para poder saber cómo fue su comportamiento y cuáles fueron sus resultados. En esta ocasión hablamos de don Porfirio, habrá ocasiones de hablar de otros personajes. Siempre es interesante esto porque, insisto, es información que no en cualquier medio se publica, no en cualquier medio se da a conocer. Como siempre, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a nuestros amables radioyentes por habernos hecho el favor de escucharnos en esta mañana. Muy amable, doctor, como siempre. Muchas gracias, y cuando guste siempre estaré a disposición de la estación FM y sobre todo de usted, que siempre me ha apoyado en todo. Pues favor que me hace, doctor. Y nos vemos, Dios mediante, y nos escuchamos la semana próxima. Muy amables, muchas gracias y hasta pronto.